Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado generando mucho revuelo y, francamente, es pura miel para todos los que seguimos de cerca el mundo de la farándula turca. Como el título lo indica, vamos a desglosar ese momentazo en el que Kerem Bürsin, el carismático actor que todos adoramos, le da consejos de amor a Hande Erçel. Sí, han oído bien. Estamos hablando de dos de las personalidades más queridas y comentadas, y cuando se cruzan consejos de amor, bueno, la expectativa se dispara. Si eres fanático de las historias que mezclan romance, cine y un poquito de intriga, entonces este vídeo es para ti. Queremos que te quedes con nosotros hasta el final porque vamos a analizar cada palabra, cada gesto, y a especular un poco sobre lo que esto podría significar. Y antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, te recuerdo algo súper importante: si aún no lo has hecho, dale clic a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita. Así no te pierdes ninguna de nuestras actualizaciones, porque cada vídeo está pensado para traerte lo último y lo mejor del mundo del entretenimiento. La noticia de que Kerem Bürsin le dio consejos de amor a Hande Erçel es algo que, sinceramente, ha prendido la chispa de la curiosidad en muchos de nosotros. Y es que piénsenlo, ambos son figuras públicas, cada uno con su propia vida amorosa que ha sido objeto de intensos debates y especulaciones. Hande Erçel, con su belleza deslumbrante y su talento indiscutible, ha tenido relaciones que han ocupado titulares, y Kerem Bürsin, conocido por su personalidad encantadora y sus interpretaciones memorables, también ha estado en el ojo del huracán mediático en cuanto a su vida sentimental. Entonces, cuando estas dos estrellas, que además comparten una química palpable en pantalla, se involucran en una conversación sobre amor, pues, la cosa se pone interesante. ¿Qué clase de consejos podría darle un actor a otro sobre algo tan personal y complejo como el amor? ¿Fue algo público, algo íntimo? ¿En qué contexto se dio esta conversación? Estas son las preguntas que nos han llevado a investigar y a recopilar la información que hoy vamos a compartir con ustedes. Y créanme, los detalles que hemos encontrado son dignos de un guión de telenovela. Vamos a desgranar la posible situación, analizando las implicaciones y lo que esto podría revelar sobre sus personalidades y sus perspectivas sobre las relaciones. Para empezar, recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen una historia compartida, sobre todo por su exitosa colaboración en la serie Sen Kalkam. La química entre ellos en la serie fue tan intensa que, naturalmente, muchos fanáticos esperaban o deseaban que esa conexión traspasara la pantalla. Si bien ambos han mantenido siempre una postura profesional y, a menudo, esquiva cuando se les preguntaba sobre una posible relación romántica fuera de cámaras, la admiración mutua y la amistad siempre han sido evidentes. Y es en este terreno de la amistad y el respeto profesional donde probablemente se enmarcan estos consejos de amor. Ahora, es crucial entender que la forma en que esta noticia ha llegado a nosotros puede tener diferentes matices. A veces, los medios de comunicación magnifican ciertas declaraciones o situaciones para generar más interés. Sin embargo, basándonos en lo que se ha reportado y en la forma en que ambos actores suelen comunicarse, podemos inferir algunos puntos clave. Si Kerem Bürsin le dio consejos de amor a Hande Erçel, no podemos asumir que se trate de un consejo romántico en el sentido de una pareja potencial. Podría ser algo más profundo, más humano. Quizás Hande estaba pasando por un momento personal difícil en cuanto a sus relaciones, o simplemente buscaba una perspectiva externa de alguien a quien respeta y con quien ha trabajado de cerca. Y Kerem, conocido por ser un hombre reflexivo y con una visión clara de las cosas, podría haber compartido algunas de sus propias experiencias o aprendizajes sobre cómo navegar el mundo de las relaciones, la fama y el amor. Imaginemos la escena. Podría ser en un set de filmación, durante un descanso, o en una reunión informal entre amigos del medio. Kerem, observador y empático, notando quizás alguna señal de preocupación o reflexión en Hande. Podría haberle dicho algo como: Hande, el amor es un viaje, no un destino. A veces nos aferramos a la idea de cómo debería ser, en lugar de aceptar lo que es. Lo importante es rodearte de personas que te nutran, que te hagan crecer, y que te acepten tal como eres, con tus luces y tus sombras. Este tipo de consejo basado en la experiencia y la introspección, es algo que Kerem, por su madurez y su forma de expresarse, podría perfectamente ofrecer. Otro ángulo interesante es pensar en los consejos que un hombre, especialmente uno que ha experimentado tanto el escrutinio público como la fama, podría dar a una mujer en una posición similar. Kerem podría haberle advertido sobre las rampas de las relaciones públicas, sobre la importancia de la autenticidad frente a la presión mediática,
o sobre cómo mantener la individualidad incluso cuando estás bajo los reflectores. Algo así como, recuerda, Ande, tu felicidad no debe depender de la opinión de los demás, ni de lo que la gente espere de ti. Escucha a tu corazón, confía en tu intuición, y no tengas miedo de tomar decisiones que sean correctas para ti, incluso si son impopulares. La forma en que se le da el consejo también es crucial. Fue un consejo directo y explícito, o más bien una reflexión compartida que Ande pudo interpretar como un consejo. Si Kerem es un buen comunicador, seguramente lo habría hecho de una manera que no la hiciera sentir juzgada, sino apoyada. Podría haber dicho, he aprendido que en el amor, como en todo en la vida, la paciencia y la comprensión son fundamentales. No todos los amores son fuego de artificio que dura para siempre. Algunos son brasas que calientan lentamente pero de manera constante. Y otros simplemente nos enseñan lecciones valiosas para el futuro. Además, es posible que los consejos no fueran sobre una relación específica en la que Ande estuviera en ese momento, sino más bien una filosofía general sobre el amor, basada en la propia experiencia de Kerem. Él ha hablado en diversas ocasiones sobre la importancia de la comunicación, el respeto mutuo y el crecimiento personal dentro de una relación. Por lo tanto, sus consejos a Ande podrían haber girado en torno a estos pilares. Lo más importante, Ande podría haberle dicho, es que nunca pierdas de vista quién eres. Tu esencia es tu mayor fortaleza. Y en cualquier relación, busca a alguien que celebre esa esencia, no que intente cambiarla. La reacción de Ande ante estos consejos también es algo digno de especulación. Es probable que haya escuchado atentamente apreciando la sinceridad y la perspectiva de Kerem. Podría haber asentido, sonreído, o incluso compartido sus propias reflexiones. Si Handler es como la conocemos, es una persona reflexiva y con una gran inteligencia emocional, por lo que seguramente habría sabido captar la esencia de lo que Kerem quería transmitir. Es importante también considerar el contexto de la noticia. ¿Quién filtró esta información? ¿Fue un amigo cercano, un miembro del equipo, o simplemente una interpretación de una conversación casual? La forma en que se presenta la noticia puede influir en nuestra percepción. Si la noticia proviene de una fuente fiable y se cita directamente a Kerem o a alguien cercano a él, entonces podemos darle más peso. Sin embargo, si se trata de rumores o especulaciones de fans, debemos ser cautelosos. Pero volvamos a la esencia de la pregunta, ¿qué le dijo Kerem Bürsin a Hande Erçel? Si tuviéramos que imaginarlo basándonos en su personalidad pública y sus entrevistas, creo que se centraría en la autovaloración, la autenticidad y la importancia de la conexión genuina. Podría haberle recordado la importancia de no conformarse con menos de lo que merece, de priorizar su bienestar emocional, y de rodearse de personas que aporten positividad y crecimiento a su vida. Quizás Kerem, habiendo experimentado el torbellino de la fama y las relaciones bajo el escrutinio público, le transmitió la importancia de mantener los pies en la tierra y de no dejarse llevar por las apariencias o las expectativas externas. Podría haberle dicho, en este mundo de apariencias, Ande, lo que verdaderamente importa es la conexión real. Busca a alguien con quien puedas ser vulnerable, con quien puedas reír a carcajadas y con quien puedas construir un futuro sólido, basado en la confianza y el respeto mutuo. Y sobre todo, nunca olvides el amor propio. Eso es lo que te dará la fuerza para elegir lo que es mejor para ti. La belleza de estos consejos, si es que se dieron de la manera en que los imaginamos, radica en su universalidad. No son consejos exclusivos para celebridades, sino para cualquiera que navegue por las complejidades del amor y las relaciones. Nos recuerdan que a pesar de la fama y la fortuna, las emociones humanas, las esperanzas y los miedos son los mismos. Podríamos pensar también en la posibilidad de que Kerem, con su experiencia como actor, le haya dado consejos sobre cómo lidiar con la presión mediática en cuanto a las relaciones. Cuando estás en nuestro mundo, Ande podría haberle dicho, la línea entre lo público y lo privado se difumina constantemente. Es crucial aprender a proteger tu espacio personal, a ser selectiva con quien compartes tus emociones, y a recordar que no tienes que rendir cuentas a nadie sobre tu vida amorosa. Y en un tono más ligero pero igualmente importante, Kerem, conocido por su sentido del humor, podría haber añadido algo como, y si en algún momento te sientes abrumada, recuerda que una buena conversación con un amigo, una buena taza de té o un paseo por la naturaleza, puede hacer maravillas. El amor verdadero, ya sea de pareja, de amigos o propio, es un bálsamo para el alma. En resumen, si Kerem Bürsin le dio consejos de amor a Hande Erçel, podemos inferir,
basándonos en sus personalidades y la forma en que se han proyectado ante el público, que estos consejos fueron probablemente profundos, reflexivos y centrados en la autenticidad, el respeto, el amor propio y la importancia de las conexiones genuinas. No se trataría de un consejo romántico directo, sino de una guía vital basada en la experiencia y la madurez. Esperamos que este análisis te haya parecido intrigante y esclarecedor. Ha sido un placer desglosar esta noticia con ustedes y especular sobre las posibles palabras de Kerem. Creemos firmemente que las relaciones humanas, incluso en el mundo del espectáculo, se basan en la empatía, el apoyo mutuo y la sabiduría compartida. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la fascinante posibilidad de que Kerem Bürsin haya compartido sus valiosos consejos de amor con Hande Erçel, analizando las posibles implicaciones y el significado detrás de esta intrigante noticia. Hemos llegado a la conclusión de que, más allá de un consejo romántico directo, se trataría de una reflexión profunda sobre la vida, las relaciones y la autovaloración, algo muy acorde con la personalidad y la madurez de ambos actores. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este momento con nosotros. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que les interese y les entretenga. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que Kerem le dio consejos a Hande? ¿Qué tipo de consejos creen que habrían sido? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Conviértanse en parte de nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.